Detente. Si sigues pensando igual, vas a seguir viviendo igual. No porque tu vida esté mal, sino porque tu mente repite el mismo guión todos los días, y ese guión ya se volvió automático. Y lo más peligroso es esto: te acostumbras tanto a ese diálogo interno que crees que eres tú, cuando solo es un hábito. Hoy no estás aquí para escuchar frases bonitas. Estás aquí porque quieres cortar un patrón, porque estás cansado de prometerte cambios y volver al mismo lugar, porque ya entendiste que la motivación no te salva, pero el entrenamiento sí. Así que te lo voy a decir directo: si no reprogramas lo que te dices por dentro, tu mente seguirá construyendo ansiedad, duda y cansancio, aunque por fuera todo parezca normal. Pero si aprendes a usar afirmaciones de forma correcta, paso a paso, puedes cambiar cómo reaccionas, cómo decides y cómo te sostienes en los días difíciles. Antes de empezar, quiero pedirte algo simple pero poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase. Exactamente así: cambio mi cerebro con afirmaciones positivas, paso a paso. No lo hagas por costumbre ni por participar. Escríbelo como un acto consciente. Cuando lo escribes en primera persona, no solo lo lees, lo refuerzas, lo registras y lo empiezas a grabar en tu subconsciente. Es una forma de decirte a ti mismo que estás listo para dejar viejos patrones y comenzar un entrenamiento mental real desde dentro. Este comentario no es para los demás, es para ti. Es un compromiso silencioso contigo, una señal clara para tu mente de que el cambio empieza ahora, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Capítulo 1. Tus pensamientos también entrenan tu cerebro, aunque no te des cuenta. Tus pensamientos no son ruido pasajero, ni comentarios inocentes que se pierden en el aire. Son instrucciones silenciosas que tu cerebro ejecuta todos los días, incluso cuando tú no estás prestando atención. Lo incómodo es aceptar que gran parte de lo que hoy llamas carácter, reacción automática o forma de sentir, no nació de un destino caprichoso, sino de lo que llevas años repitiéndote por dentro. Hay personas que creen que su mente es un espacio privado sin consecuencias reales, un lugar donde pensar no cuesta nada, pero la mente no funciona como un cuaderno que se borra al cerrar la tapa. Funciona más como un sendero en la tierra. Cuanto más lo recorres, más marcado queda. Cada pensamiento que repites, cada diálogo interno que sostienes en silencio, va dejando una huella. Y el cerebro, que no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada con intensidad, aprende de ambas por igual. ¿Cuántas veces has revivido un error antiguo como si estuviera ocurriendo ahora mismo? ¿Cuántas veces has ensayado mentalmente un miedo que aún no existe? La mayoría no entrena su mente de forma consciente, pero todos la entrenan. Lo hacen cuando se despiertan anticipando problemas, cuando se hablan con dureza frente a un error mínimo, cuando se repiten que no pueden, que no saben, que no es para ellos. Ese entrenamiento invisible construye automatismos. Luego, cuando reaccionan con ansiedad, con bloqueo o con irritación, creen que es su personalidad. No lo es. Es el resultado de una práctica diaria que nunca decidieron empezar. Desde la neurociencia se entiende con claridad algo que la experiencia humana ya intuía. Donald Hebb, en el año 1949, formuló un principio simple y poderoso. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Dicho de forma sencilla, lo que repites fortalece su camino en tu cerebro. Si activas una y otra vez los mismos pensamientos de preocupación, esas rutas se vuelven más rápidas, más accesibles, más dominantes. No porque seas débil, sino porque has sido constante sin darte cuenta. Aquí aparece una responsabilidad que a muchos les incomoda asumir. Nadie puede pensar por ti, pero tampoco nadie puede evitar que entrenes tu mente en piloto automático. Durante años yo mismo creí que pensar era algo espontáneo, imposible de regular. Me decía que mi mente simplemente era así.
hasta que entendí que lo que llamaba naturaleza era, en realidad, hábito, y que un hábito mental no se discute, se observa y se modifica con paciencia. Ese descubrimiento no fue cómodo, pero fue liberador. Observa por un momento tu día común, no el día ideal, sino el real. ¿Qué pensamientos aparecen cuando algo no sale como esperabas? ¿Te hablas con comprensión o con amenaza? ¿Te proyectas hacia soluciones o te quedas atrapado en el problema? Estas preguntas no buscan culparte, buscan despertarte, porque no puedes cambiar lo que no ves, y no puedes entrenar algo que sigues negando. Cambiar el diálogo interno no significa forzarte a ser optimista ni repetir frases vacías. Significa interrumpir la inercia. Cuando aparece un pensamiento destructivo, no luches contra él con violencia. Obsérvalo, reconócelo y sustitúyelo por una frase neutra, firme, realista. Algo tan simple como esto es incómodo, pero puedo manejarlo, ya cambia la activación interna. Con el tiempo, ese nuevo camino empieza a fortalecerse, no de un día para otro, sino como todo entrenamiento real. Si practicas esta observación diaria con constancia, algo empieza a suceder en silencio. El ruido mental disminuye, las reacciones se vuelven menos intensas. Aparece una sensación extraña, pero poderosa, la de no ser arrastrado por cada pensamiento que cruza tu mente. ¿Te imaginas vivir sin estar reaccionando todo el tiempo a lo que piensas? ¿Te imaginas elegir desde la calma en lugar de desde el impulso? Tu mente aprende de lo que haces con ella. Cada pensamiento es una repetición. Cada repetición es una construcción. Y cada construcción, con el tiempo, se convierte en tu forma de estar en el mundo. Entrenar tu mente no es un acto místico ni complicado. Es una decisión silenciosa que se renueva a diario. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de entrenarte en contra de ti mismo. Capítulo 2. Repetir pensamientos negativos crea estados emocionales difíciles de romper. Si siempre te sientes atrapado en el mismo estado emocional, aunque tu vida no haya cambiado demasiado, es posible que el problema no esté afuera, sino en la conversación silenciosa que repites sin darte cuenta. Esa voz interna que insiste, que recuerda, que anticipa lo peor, no solo describe tu realidad, la está fabricando día tras día. La mente humana no funciona como un interruptor que se apaga solo cuando decides descansar. Funciona por repetición, por asociaciones que se fortalecen con el uso constante. Un pensamiento negativo aislado puede generar una emoción incómoda momentánea, pero cuando ese pensamiento se repite, cuando vuelve una y otra vez con las mismas palabras, el mismo tono y la misma carga, deja de ser un evento pasajero y se convierte en un estado. Ya no necesitas un motivo claro para sentirte tenso, irritado o desanimado. El cuerpo aprende el camino y lo recorre solo. Muchas personas creen que sus emociones aparecen por culpa de lo que ocurre en su vida. Y aunque los hechos influyen, no explican por qué dos personas en circunstancias similares sienten cosas tan distintas. La diferencia suele estar en lo que cada una se dice internamente. Cuando un pensamiento negativo se repite durante días, semanas o años, el cerebro lo asocia a una emoción concreta y crea una especie de acceso directo. Basta una mínima señal, o incluso ninguna, para que ese estado emocional se active automáticamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas ya cansado, irritable o preocupado sin que haya pasado nada todavía? La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Richard Davidson demostró en el año 2002 que la actividad repetida en determinadas áreas del cerebro refuerza estados emocionales estables. No se trata solo de sentir algo en un momento puntual, sino de entrenar al cerebro para habitar ciertos estados con mayor facilidad. Así como se puede entrenar la calma o la estabilidad, también se puede entrenar, sin quererlo, la ansiedad o la frustración. El cerebro no juzga si ese entrenamiento es bueno o malo, simplemente se adapta a lo que más repites. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar.
Muchas emociones que hoy parecen imposibles de romper no son el resultado de un gran trauma reciente, sino de pequeñas repeticiones diarias. Pensamientos aparentemente inofensivos como esto siempre me pasa a mí. Nunca es suficiente o algo va a salir mal. Actúan como gotas constantes. Una sola no hace nada, pero miles terminan moldeando la piedra. Con el tiempo, la emoción deja de sentirse como una reacción y empieza a vivirse como una identidad. Yo soy así, se dice la persona, sin darse cuenta de que está describiendo un hábito emocional. Desde mi propia experiencia, hubo un momento en el que entendí que no estaba luchando contra los problemas de mi vida, sino contra un bucle interno que yo mismo sostenía. Creía que mis estados emocionales eran inevitables, que formaban parte de mi carácter. Pero cuando empecé a observar con honestidad lo que me repetía en silencio, entendí algo incómodo. Yo estaba alimentando aquello que decía querer cambiar. No fue una revelación agradable, pero sí profundamente liberadora. Romper este tipo de patrones no exige una fuerza sobrehumana ni un cambio radical inmediato. Exige interrupción consciente. En el instante en que detectas que el pensamiento vuelve a aparecer, no para analizarlo ni discutirlo, sino para detener la repetición. Respirar profundamente unos segundos, llevar la atención al cuerpo, a un gesto simple como caminar, beber agua o estirarte. No es una evasión, es una forma de cortar el circuito antes de que se consolide. Cada vez que lo haces, aunque parezca insignificante, estás debilitando una asociación antigua. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. La emoción ya no domina todo el espacio interno. Aparecen pausas, pequeños momentos de estabilidad que antes no existían. Y si no fueras una persona ansiosa, sino alguien que entrenó la ansiedad durante años sin saberlo, y si esa estabilidad que buscas no estuviera tan lejos como crees, sino justo al otro lado de tus hábitos mentales. Romper un patrón emocional no es pelear contra tus pensamientos, es dejar de darles el combustible que los mantiene vivos. Cuando la repetición se detiene, el estado pierde fuerza. Y cuando el estado pierde fuerza, recuperas algo esencial, la posibilidad de elegir cómo quieres estar, en lugar de vivir prisionero de lo que tu mente repite en automático. Capítulo 3. La neuroplasticidad puede ser tu prisión o tu mayor aliada. El mismo mecanismo que hoy te mantiene atrapado en ciertos estados internos puede convertirse, si lo entiendes, en la fuerza que te libere. Lo incómodo es aceptar que tu mente no está fija ni definida para siempre, y que gran parte de lo que hoy llamas así soy es en realidad el resultado de cambios que se han ido consolidando sin que tú los dirigieras. El cerebro cambia constantemente. No espera a que tomes decisiones conscientes para hacerlo. Se reorganiza según lo que repites, según dónde colocas tu atención, según las emociones que practicas a diario. A eso se le llama neuroplasticidad. Pero más allá del término, lo importante es comprender que no es una cualidad moral. No es buena ni mala, es neutral. Funciona como una herramienta que responde con precisión a lo que usas. Si tu diálogo interno es caótico, si tu atención salta de preocupación en preocupación, el cerebro se adapta a ese caos. Si tu mente vive en alerta, el cerebro aprende a permanecer en alerta. Muchas personas esperan que el cambio llegue cuando cambien las circunstancias externas. Creen que cuando todo se ordene afuera, algo se acomodará adentro. Pero el cerebro no funciona así. No se reorganiza por esperanza. Se reorganiza por práctica. Si no eliges conscientemente en qué entrenarte, la neuroplasticidad no se detiene. Simplemente sigue reforzando lo que ya existe. Por eso, sin darte cuenta, puedes convertirla en una prisión silenciosa donde siempre reaccionas igual, sientes igual y decides igual, aunque una parte de ti ya esté cansada de repetir la misma historia. La otra cara de esta verdad es profundamente poderosa.
El mismo proceso que refuerza hábitos mentales dañinos puede construir estados internos más estables, más claros y más funcionales. Cuando empiezas a influir de forma consciente en tu atención, cuando eliges qué pensamientos sostener y cuáles dejar pasar, el cerebro comienza a reorganizarse a tu favor. No de forma dramática ni inmediata, sino de manera gradual, casi imperceptible, como crecen las raíces de un árbol bajo la tierra. La ciencia ha demostrado que este cambio no es exclusivo de la juventud. Michael Merzenich documentó en el año 2004 cómo la práctica consciente puede reorganizar áreas cerebrales incluso en la edad adulta. Esto significa que no llegaste tarde, que no estás condenado a repetir lo mismo por haber vivido muchos años de una determinada manera. Significa que tu cerebro sigue escuchando, sigue adaptándose, sigue aprendiendo. La pregunta no es si cambia, sino hacia dónde lo estás llevando. Durante mucho tiempo pensé que mi mente era rígida, que ciertos patrones estaban demasiado arraigados como para modificarlos. Esa creencia, ahora lo veo con claridad, era parte del problema. Porque mientras pensaba que no podía cambiar, seguía entrenando exactamente lo mismo. Fue recién cuando entendí que el cambio no requería intensidad, sino constancia, que algo empezó a moverse por dentro. No fue un giro espectacular, fue una serie de decisiones pequeñas, repetidas, casi aburridas, pero sostenidas en el tiempo. Elegir un estado mental que quieras cultivar no significa fingir ni negar lo que sientes. Significa orientar tu práctica. Si deseas mayor calma, empiezas a reforzar pensamientos coherentes con la calma, incluso cuando no la sientes del todo. Si buscas claridad, empiezas a hablarte con más precisión y menos dramatismo. El cerebro no necesita perfección, necesita repetición. Y cada minuto que dedicas a sostener un estado elegido es una señal clara para tu sistema nervioso. Aquí es donde muchos se rinden porque esperan resultados rápidos. Pero la neuroplasticidad no responde a la urgencia, responde a la coherencia. No se trata de sesiones intensas y esporádicas, sino de minutos diarios sostenidos. ¿Qué pasaría si confiaras más en el proceso gradual que en los cambios bruscos? ¿Qué pasaría si entendieras que cada día estás entrenando algo, incluso cuando no haces nada especial? Con el tiempo, empiezas a notar una alineación distinta. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de estar tan desconectados. Aparece una sensación de crecimiento interno que no depende de aplausos ni de resultados externos inmediatos. Una sensación de estar construyendo algo real, desde dentro. Tu cerebro cambia todos los días. Esa es la constante. La verdadera decisión no es si va a cambiar, sino quién va a dirigir ese cambio. Porque cuando comprendes esto, la neuroplasticidad deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en una aliada silenciosa al servicio de la vida que estás dispuesto a construir. Capítulo 4. Las afirmaciones no cambian tu realidad, cambian cómo la enfrentas. Las afirmaciones no son hechizos ni atajos para escapar de la realidad, y aceptar eso suele incomodar a quien esperaba un cambio externo inmediato. Lo que sí hacen, y esto es lo verdaderamente importante, es modificar el lugar interno desde el cual enfrentas lo que te sucede. No cambian los hechos, cambian tu postura frente a ellos. Y esa diferencia, aunque sutil, termina transformándolo todo. Durante mucho tiempo se vendió la idea de que repetir palabras positivas podía atraer resultados casi por arte de magia. Cuando eso no ocurre, muchas personas concluyen que las afirmaciones no sirven o que ellos mismos fallaron. Pero el problema nunca estuvo ahí. Una afirmación no está diseñada para negar una dificultad, ni para pintar de luz lo que duele. Su función es entrenar la mente para no reaccionar siempre desde el mismo patrón de miedo, rigidez o derrota. Es una herramienta de regulación interna, no una promesa ilusoria. La mente interpreta la realidad antes de que tú seas consciente de ello. Frente a una situación desafiante, el cuerpo ya está reaccionando.
El pulso cambia, la respiración se acelera y el diálogo interno se vuelve áspero. En ese punto, no estás eligiendo cómo responder. Estás reaccionando desde un guión aprendido. Las afirmaciones introducen una pausa en ese proceso automático. No eliminan el problema, pero amplían el espacio interno desde el cual puedes responder con más claridad. Cuando repites una afirmación consciente, estás introduciendo nueva información en tu sistema mental, no para convencerte de algo falso, sino para recordarle a tu mente que existen más opciones que el miedo inmediato. Frases simples, presentes y realistas actúan como anclas. No te dicen que todo está bien, te recuerdan que puedes manejar lo que está ocurriendo. Y eso, en momentos de tensión, cambia profundamente la experiencia. La investigación en psicología ha observado este fenómeno con precisión. Ethan Kross demostró en el año 2011 cómo el lenguaje interno influye directamente en la regulación emocional y en la toma de decisiones. La forma en que te hablas modifica la intensidad de lo que sientes y la calidad de lo que decides. No porque cambie la situación externa, sino porque cambia la distancia que tienes frente a ella. Hablarte con mayor perspectiva reduce la carga emocional y aumenta la capacidad de respuesta consciente. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Repiten afirmaciones con urgencia, como si necesitaran que funcionen de inmediato. Esa prisa suele generar el efecto contrario, porque el cuerpo percibe tensión y contradicción. Una afirmación efectiva no se impone, se practica con calma, no se grita por dentro, se sostiene con firmeza serena. Es un recordatorio, no una exigencia. Recuerdo un momento en el que atravesaba decisiones difíciles y mi diálogo interno se había vuelto duro, casi hostil. No era consciente de cuánto me estaba presionando hasta que empecé a escucharme con atención. Introducir afirmaciones no solucionó mis problemas, pero me devolvió algo esencial: la capacidad de no atacarme mientras los atravesaba. Esa diferencia marcó un antes y un después. Dejé de pelear conmigo mismo y empecé a caminar con más equilibrio, incluso en la incertidumbre. Las afirmaciones funcionan mejor cuando se usan como apoyo, no como escape. Cuando aparece la negatividad, no la niegan, la rodean. Te ayudan a no quedarte atrapado en la primera interpretación que surge. Te recuerdan que puedes respirar, observar y elegir. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar siempre igual, te hablaras con un poco más de respeto interno? ¿Qué decisiones cambiarían si tu voz interior fuera más clara y menos amenazante? Con la práctica, algo empieza a cambiar. No desaparecen los desafíos, pero tu respuesta se vuelve más estable. La mente deja de sentirse acorralada y empieza a percibir alternativas. La serenidad no llega porque todo se resuelve. Llega porque tú aprendes a sostenerte mejor en medio de lo que no se ha resuelto todavía. No se trata de repetir palabras bonitas, sino de entrenar una forma distinta de estar presente, de usar el lenguaje como una herramienta de dirección interna, porque al final no cambias la vida con palabras, cambias tu forma de estar en ella. Y desde ese nuevo lugar, lo que parecía inamovible empieza, poco a poco, a perder poder sobre ti. Capítulo 5. La repetición consciente crea nuevas rutas mentales duraderas. Lo que repites hoy, incluso cuando parece insignificante, será lo que pensarás mañana sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí. Esta verdad suele incomodar porque nos obliga a aceptar que gran parte de nuestra vida mental no es fruto del azar, sino de prácticas silenciosas que hemos sostenido durante años, muchas veces sin darnos cuenta. La mente no cambia por grandes revelaciones aisladas, cambia por repetición. Cambia por lo que vuelves a decirte cuando nadie te escucha, por lo que refuerzas cada día con tus pensamientos más frecuentes. Cada vez que eliges una idea y la repites, estás trazando un camino. Al principio ese camino es débil, casi invisible, pero con el tiempo se vuelve más claro, más rápido, más automático. Y llega un punto en el que ya no tienes que empujarlo,
la mente lo recorre sola. Aquí aparece una diferencia clave entre repetir de forma inconsciente y repetir de manera consciente. Cuando repites lo mismo por inercia, el cerebro aprende sin dirección, refuerza lo que encuentra disponible, aunque eso te desgaste. Pero cuando eliges conscientemente qué pensamiento practicar, incluso si al inicio se siente artificial o forzado, estás enseñándole a tu mente una nueva forma de responder. No es un acto de fe, es un entrenamiento. Muchas personas abandonan este proceso demasiado pronto porque confunden constancia con intensidad. Repiten algo unos días, no sienten un cambio inmediato y concluyen que no funciona. Pero el cerebro no responde a la urgencia emocional, responde a la repetición sostenida. Así como no aprendiste a pensar como piensas hoy en una semana, tampoco vas a desaprenderlo de la noche a la mañana. Lo que sí puedes hacer es empezar a construir algo distinto, con paciencia. La neurociencia ha mostrado que este proceso es real y medible. Norman Deutsch documentó en el año 2007 cómo la repetición sostenida consolida cambios estructurales en el cerebro. No se trata solo de sentirte diferente, sino de que nuevas rutas neuronales se fortalezcan mientras las antiguas, poco usadas, se debilitan. El cerebro prioriza lo que se usa, lo que no se practica, se apaga lentamente. Pensar de forma constructiva no es un talento innato reservado para unos pocos, es un hábito. Al inicio requiere esfuerzo, atención y recordatorios constantes, pero con el tiempo, ese esfuerzo disminuye. Lo que antes parecía una decisión consciente se convierte en una respuesta natural. Y cuando eso ocurre, el desgaste emocional baja. Ya no luchas tanto contra tu mente, porque tu mente empieza a trabajar contigo. Hay un momento casi imperceptible en el que notas el cambio, no porque todo sea perfecto, sino porque reaccionas distinto. Algo ocurre y en lugar de caer de inmediato en el viejo patrón, aparece una pausa, una opción nueva. Esa pausa es la señal de que una nueva ruta está funcionando. No nació de la nada, nació de lo que repetiste cuando nadie estaba mirando. Recuerdo haber pensado que repetir ideas positivas era inútil, casi ingenuo. Sentía que estaba fingiendo algo que no era real. Con el tiempo entendí que no estaba fingiendo, estaba entrenando. No me estaba mintiendo, me estaba dando una alternativa. Y aunque al principio parecía un esfuerzo más, poco a poco se volvió un apoyo silencioso. Dejé de empujarme con dureza y empecé a sostenerme con constancia. La repetición consciente funciona mejor en momentos específicos. Antes de dormir, por ejemplo, cuando la mente está más receptiva y menos defensiva. No para forzar un cambio inmediato, sino para dejar una impresión clara, algo que el cerebro pueda procesar durante el descanso. No es casualidad que muchas transformaciones profundas comiencen cuando el ruido externo disminuye. ¿Te has preguntado qué pensamientos estás repitiendo justo antes de cerrar los ojos? ¿Qué historia te cuentas cuando el día termina? Esas repeticiones nocturnas no son neutras, son semillas. Y como toda semilla, no muestran resultados al instante, pero trabajan en silencio. La repetición no es insistencia desesperada, es construcción paciente. Es elegir una y otra vez, incluso cuando no hay resultados visibles, el tipo de mente que quieres habitar. Y aunque el proceso sea lento, es seguro cuando se mantiene. Porque al final, no eres prisionero de lo que piensas hoy. Eres el resultado de lo que decides repetir a partir de ahora. Y en esa decisión diaria, tranquila y constante, comienza una transformación que no necesita aplausos para ser real. Capítulo 6. La atención plena acelera la transformación mental. Un cerebro en tensión constante no está aprendiendo, está sobreviviendo, y esa es una verdad que cuesta aceptar cuando llevas años funcionando desde la prisa, la exigencia y el ruido interno. Puedes repetir ideas nuevas, leer libros, intentar cambiar, pero si tu sistema nervioso permanece en alerta, todo entra con dificultad y sale rápido,
como agua en un suelo endurecido. La mente no se transforma mejor cuando la fuerzas, se transforma cuando la vuelves receptiva. Y la receptividad no nace del esfuerzo, nace de la calma. Esto va en contra de lo que muchos han aprendido, que para cambiar hay que apretar los dientes, empujarse más fuerte, exigirse sin descanso. Pero el cerebro no responde bien a la amenaza constante, ni siquiera cuando esa amenaza viene de ti mismo. Un cerebro relajado aprende más rápido porque no está ocupado defendiéndose. La atención plena no es una técnica complicada ni un concepto abstracto. Es la capacidad de estar presente sin tensión innecesaria. Cuando llevas tu atención al momento actual, a la respiración, al cuerpo, algo fundamental sucede. El sistema nervioso baja la guardia, la respiración se vuelve más profunda, el cuerpo suelta microtensiones, la mente deja de correr tan rápido. En ese estado, el cerebro se vuelve más flexible, más abierto a integrar información nueva. Muchas personas intentan cambiar sus pensamientos desde un estado de lucha interna. Repiten afirmaciones mientras por dentro están apretados, impacientes, dudando. Esa contradicción genera resistencia, no porque las palabras sean incorrectas, sino porque el estado interno no acompaña. Cuando primero aquietas la mente, cuando reduces la activación excesiva, las palabras entran de otra forma. No como órdenes, sino como señales. La ciencia ha observado este proceso con claridad. Jon Kabat-Zinn demostró en el año 1990 cómo la atención plena mejora la regulación emocional y favorece la plasticidad cerebral. En términos simples, un cerebro que aprende a calmarse procesa mejor, integra mejor y cambia con mayor profundidad. No se trata de apagar la mente, sino de sacarla del modo de emergencia constante. Aquí hay algo que suele pasar desapercibido. La mayoría no vive estresada por lo que ocurre, sino por cómo lo sostiene internamente. Pensamientos repetitivos, anticipaciones, juicios constantes mantienen el cuerpo en tensión, incluso en momentos de quietud. Practicar atención plena no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los alojas dentro de ti, y eso modifica radicalmente tu experiencia diaria. Desde mi propia vivencia, hubo un tiempo en el que quería cambiar rápido, quería sentirme distinto ya. Repetía ideas, leía, buscaba respuestas, pero estaba siempre apurado por ver resultados. No me daba cuenta de que esa urgencia era parte del problema. Fue cuando empecé a darme permiso para bajar el ritmo, para simplemente respirar y estar presente unos minutos al día, que algo empezó a ordenarse. No fue espectacular, fue sutil, pero fue real. Dejé de pelear con mi mente y empecé a trabajar con ella. Combinar atención plena con afirmaciones es una forma inteligente de entrenar la mente. Primero calmas el sistema, luego introduces el mensaje. Primero creas el espacio, luego siembras. La postura relajada, la respiración consciente, la ausencia de distracciones no son detalles menores. Son señales claras para el cerebro de que no hay peligro inmediato, de que puede aprender sin defenderse. ¿Te has dado cuenta de cómo intentas cambiar justo cuando estás más tenso? ¿Te has preguntado qué pasaría si eligieras primero calmarte y luego hablarte? La atención plena no acelera el cambio porque haga magia. Lo acelera porque elimina la resistencia innecesaria. El cambio deja de ser una lucha interna y se convierte en un proceso natural. Con el tiempo, empiezas a notar mayor claridad. Las reacciones automáticas pierden intensidad. Aparece una sensación de espacio interno, como si no todo te empujara al mismo tiempo. Las afirmaciones dejan de sentirse forzadas y se vuelven coherentes con tu estado interno. Y cuando pensamiento, emoción y cuerpo empiezan a alinearse, la transformación ocurre con menos desgaste. Aquietar la mente no es huir de la vida, es prepararte para vivirla con mayor lucidez. Cuando bajas el ruido interno, el cerebro aprende más rápido, integra mejor y cambia con mayor profundidad. Porque cuando la calma está presente, el cambio deja de luchar contra ti y empieza por fin a fluir a tu favor. Capítulo 7.
Lo que no corriges en tu mente, tu cerebro lo repetirá en automático. Si no eliges conscientemente qué pensar, tu mente lo hará por costumbre y casi nunca a tu favor. Esta es una verdad incómoda porque desmonta la idea de que tus pensamientos son libres o espontáneos. La mayoría de lo que piensas cada día no es una decisión, es una repetición. Y lo que no corriges a tiempo se convierte en el idioma automático de tu cerebro. El cerebro no busca tu bienestar emocional, busca eficiencia. Su función principal es ahorrar energía, y para lograrlo repite lo que ya conoce. Si una idea aparece muchas veces, el cerebro la convierte en un atajo. No se pregunta si te calma o te desgasta, si te impulsa o te frena, simplemente la ejecuta porque es familiar. Así nacen esos diálogos internos que parecen inevitables, esas frases que surgen sin permiso y que condicionan tu estado de ánimo antes de que puedas reaccionar. Muchas personas creen que piensan así porque su vida es así, pero suele ocurrir al revés. La vida se empieza a sentir de cierta manera porque la mente ya está entrenada para interpretarla desde un mismo filtro. Frases como siempre me pasa, no puedo, esto nunca cambia, no aparecen por accidente. Son pensamientos que se repitieron tantas veces que dejaron de sentirse como pensamientos y pasaron a sentirse como hechos. Y cuando algo se percibe como un hecho, ya no se cuestiona. Aquí está el punto clave. No es que quieras pensar de forma negativa, es que nunca interviniste de manera consciente. Dejaste que el piloto automático se instalara. Y el piloto automático no es malintencionado, es perezoso. Repite lo conocido, porque eso requiere menos esfuerzo que crear algo nuevo. Corregir un pensamiento implica atención, presencia y responsabilidad. No corregirlo implica seguir viviendo desde el mismo guión. La psicología cognitiva ha explicado este fenómeno con claridad. Daniel Kahneman mostró en el año 2011 cómo gran parte de nuestras decisiones y reacciones están dominadas por procesos automáticos cuando no hay control consciente. El cerebro rápido actúa sin preguntar, sin evaluar, sin reflexionar. Y si no activas el modo consciente, ese sistema automático toma el control de tu experiencia diaria. Lo más delicado es que este proceso ocurre incluso cuando el pensamiento ya no tiene sentido. Puedes haber cambiado, haber aprendido, haber crecido, y aún así tu mente sigue repitiendo ideas antiguas. No porque sean verdaderas, sino porque son familiares. El cerebro no se actualiza solo, necesita intervención, necesita que alguien, tú, se dé cuenta y diga basta. Desde mi propia experiencia, hubo un momento en el que entendí que no estaba luchando contra problemas externos, sino contra frases internas que se repetían sin descanso. Me di cuenta de que muchas de mis reacciones no tenían que ver con lo que estaba pasando, sino con lo que me decía automáticamente al respecto. Esa toma de conciencia fue incómoda, porque implicaba asumir responsabilidad. Pero también fue el inicio de un cambio real. Corregir un pensamiento no significa pelear con él, ni intentar eliminarlo a la fuerza. Significa detectarlo apenas aparece, escucharlo como quien escucha una grabación antigua, y luego sustituirlo por algo más objetivo, más neutro, más realista. No se trata de ser positivo, se trata de ser preciso. Cambiar no puedo, por esto es difícil. Pero puedo intentarlo ya modifica el impacto interno, no porque la frase sea mágica, sino porque rompe el automatismo. Este proceso requiere repetición consciente. No basta con hacerlo una vez. El cerebro necesita nuevas rutas para reemplazar las antiguas. Cada vez que corriges un pensamiento automático, aunque sea de forma torpe, estás debilitando un patrón viejo y fortaleciendo uno nuevo. Al principio cuesta, luego se vuelve más natural. Y llega un momento en el que te sorprendes reaccionando distinto sin haberlo planeado. ¿Te has preguntado cuántos pensamientos repites cada día sin cuestionarlos?
¿Cuántas decisiones tomas desde frases que nunca revisaste? La mayoría no vive limitada por la realidad, sino por interpretaciones automáticas que nadie corrigió. La verdadera libertad mental no llega cuando controlas todo lo que ocurre fuera, sino cuando dejas de ser esclavo de lo que ocurre dentro. Cuando aprendes a intervenir en tu diálogo interno, recuperas algo esencial, la capacidad de elegir cómo responder. Y cuando eliges conscientemente, el cerebro deja de mandar solo. La libertad mental comienza ahí, en el momento exacto en que decides salir del piloto automático. En el instante en que te das cuenta de que no todo pensamiento merece ser obedecido, porque cuando corriges lo que tu mente repite, tu cerebro deja de gobernarte por costumbre y empieza, por fin, a trabajar a tu favor. Capítulo 8. Pensar diferente al inicio se siente falso, pero es parte del cambio. Pensar diferente al inicio casi siempre se siente falso, incómodo y ajeno, y esa sensación suele asustar más que el propio problema que intentas cambiar. Nos enseñaron a confiar en lo que se siente familiar, pero pocas veces nos dijeron que lo familiar no siempre es lo que nos hace bien. A veces es solo lo que llevamos años repitiendo. El cerebro ama lo conocido, no porque sea correcto, sino porque es predecible. Prefiere una idea que ya recorrió 1000 veces antes que una nueva que todavía no entiende. Por eso, cuando introduces un pensamiento distinto al habitual, algo dentro de ti se resiste. Aparece una voz que dice que eso no eres tú, que estás fingiendo, que no es natural. Y muchas personas, al escuchar esa voz, retroceden. Creen que el malestar es una señal de error, cuando en realidad suele ser una señal de transición. La mente funciona como un sistema de rutas. Las viejas están pavimentadas, son rápidas, automáticas. Las nuevas son apenas senderos sin marcar. Cuando empiezas a pensar distinto, el cerebro no reconoce ese camino y responde con desconfianza. Esa incomodidad no significa que el nuevo pensamiento sea falso. Significa que aún no está integrado. Significa que estás saliendo de una ruta vieja que ya no te sirve. Aquí ocurre uno de los abandonos más frecuentes del cambio interior. La persona introduce una idea nueva, una forma distinta de hablarse, de interpretarse, y al no sentirse auténtica de inmediato, concluye que no funciona. Vuelve entonces al patrón antiguo, no porque sea mejor, sino porque se siente conocido. Es como volver a una habitación oscura solo porque ya sabes dónde están los muebles. La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Bruce McEwen mostró en el año 2017 cómo el cerebro responde al cambio con una resistencia inicial antes de adaptarse. El sistema nervioso interpreta lo nuevo como una posible amenaza hasta que comprueba, con repetición, que no lo es. Esa resistencia no es un fallo del proceso, es parte del proceso. Es el cerebro ajustándose, evaluando, recalibrando. Desde mi propia experiencia, recuerdo momentos en los que intenté cambiar mi diálogo interno y me sentí extraño, casi impostor. Decirme algo distinto a lo habitual sonaba artificial, forzado. Durante un tiempo pensé que estaba engañándome. Hoy entiendo que no me estaba engañando, me estaba reeducando. Estaba atravesando esa fase incómoda en la que lo nuevo todavía no se siente propio, pero ya empieza a abrir espacio. Aceptar esa incomodidad es una forma de madurez emocional. No necesitas discutir con el pensamiento antiguo ni demostrarle nada. Solo necesitas introducir el nuevo y sostenerlo. Dejar que convivan por un tiempo. El cerebro aprende por exposición, no por argumentos. Cuanto más repites el pensamiento nuevo, más familiar se vuelve. Y cuanto menos usas el antiguo, más pierde fuerza. Hay algo importante que conviene recordar. Sentirse falso al inicio no significa que estés siendo deshonesto contigo. Significa que tu identidad está en movimiento. Y toda identidad en movimiento genera incertidumbre. ¿Quién seré si ya no pienso como antes? ¿Qué pasará si dejo de reaccionar igual?
Estas preguntas aparecen porque el cambio no solo toca pensamientos, toca la imagen que tienes de ti mismo. Muchas personas prefieren quedarse con una identidad dolorosa, pero conocida antes que explorar una nueva aún inestable. Pero crecer implica atravesar esa zona intermedia donde nada parece sólido, donde no eres quien eras, pero tampoco quien estás llegando a ser. Esa etapa no es cómoda, pero es necesaria. Sostener la práctica sin resultados inmediatos es una forma profunda de confianza. No confianza ciega, sino confianza en el proceso humano de adaptación. El cerebro necesita tiempo para integrar, necesita repetición tranquila, sin urgencia. Lo que hoy se siente extraño, mañana empieza a sentirse posible. Y lo que hoy parece posible, con el tiempo se vuelve natural. ¿Te has preguntado cuántas veces abandonaste un cambio solo porque al inicio no se sentía auténtico? ¿Cuántas versiones de ti mismo no llegaron a desarrollarse porque regresaste demasiado pronto a lo conocido? El cambio real no suele sentirse cómodo al principio. Se siente torpe, raro, desalineado, pero esa sensación es la señal de que algo nuevo está tomando forma. Lo nuevo siempre incomoda antes de fortalecerte, siempre descoloca antes de sostenerte. Si hoy pensar diferente se siente extraño, no lo interpretes como un error. Interprétalo como lo que es, una mente dejando atrás un límite antiguo y aprendiendo paso a paso a habitar una versión más amplia de sí misma. Capítulo 9. Tu diálogo interno define cómo reaccionas, no lo que te ocurre. Dos personas viven lo mismo, pero solo una sufre, y aceptar esto incomoda porque desmonta la idea de que el dolor siempre viene de afuera. La diferencia no suele estar en lo que ocurre, sino en la voz interna que interpreta lo que ocurre. Esa voz silenciosa y constante define cómo reaccionas mucho antes de que puedas pensarlo con claridad. La vida no te habla directamente, lo hace a través de tu mente. Cada situación pasa primero por un filtro interno que traduce lo que sucede en significado, amenaza o posibilidad. Si ese filtro es duro, crítico o exagerado, el cuerpo responde como si estuviera en peligro real. El corazón se acelera, la tensión aparece, la mente se cierra. No porque el hecho sea insoportable, sino porque el diálogo interno lo volvió insoportable. Muchas personas creen que reaccionan así, porque las cosas son difíciles, pero la dificultad no explica la intensidad de la reacción. Hay quienes atraviesan problemas serios con cierta estabilidad y quienes se desbordan ante situaciones menores. La diferencia no está en la gravedad del evento, sino en lo que se dicen a sí mismos mientras ocurre. Una mente que repite mensajes de amenaza constante convierte cualquier desafío en una carga excesiva. El diálogo interno actúa como un narrador permanente. Comenta, juzga, anticipa y etiqueta todo lo que sucede. Y lo hace tan rápido que rara vez te das cuenta. Frente a un error, puede decir, esto es un desastre o esto es incómodo pero manejable. La situación es la misma, pero la reacción interna cambia por completo. El cuerpo no responde a los hechos, responde al mensaje que recibe sobre esos hechos. La psicología ha estudiado este proceso desde hace décadas. Albert Ellis demostró en el año 1962 que las creencias influyen más que los eventos en la respuesta emocional. No es el hecho en sí lo que genera el malestar intenso, sino la interpretación que se hace de él. Cuando crees que algo es insoportable, injusto o inaceptable, tu emoción se intensifica. Cuando lo interpretas con mayor racionalidad, la emoción se regula. Esto no significa negar lo que duele ni fingir calma cuando no la hay. Significa reconocer que entre el evento y la emoción existe un espacio. Y en ese espacio vive tu diálogo interno. Si ese diálogo es hostil, te atacas justo cuando más apoyo necesitas. Si es más claro y racional, te sostienes mejor incluso en momentos difíciles. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que reaccionaba con una dureza desproporcionada ante cualquier contratiempo. Pensaba que era sensible,
que así era mi carácter. No veía que gran parte de mi malestar venía de cómo me hablaba. Era exigente, impaciente, poco comprensivo conmigo mismo. Cambiar esa voz no eliminó mis problemas, pero sí cambió radicalmente cómo los atravesaba. Dejé de sentir que todo era una amenaza constante. Escuchar tu diálogo interno es un acto de valentía. Implica darte cuenta de frases que llevas años repitiendo sin cuestionar. Frases que exageran, que juzgan, que dramatizan. Esto no debería pasar. No puedo con esto. Siempre es lo mismo. Estas expresiones no describen la realidad, la deforman. Y al hacerlo, aumentan el sufrimiento. Reducir el juicio no significa volverte pasivo. Significa ser más preciso. Cambiar esto es terrible, por esto es difícil. Ya modifica la respuesta corporal. Pasar de no puedo a esto me cuesta. Abre un margen de acción. Son ajustes pequeños, pero su impacto es profundo. El cuerpo se relaja un poco, la mente se abre, la reacción pierde intensidad. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar cómo te hablas cuando algo sale mal? ¿Te hablas como alguien que quiere ayudarte o como alguien que te presiona sin descanso? La mayoría no sufre por lo que ocurre, sino por cómo se lo cuenta internamente una y otra vez. Con práctica, el diálogo interno puede volverse un aliado en lugar de un enemigo. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de añadir sufrimiento innecesario. Empiezas a responder con mayor equilibrio, con más claridad. Las emociones siguen apareciendo, pero no te arrastran con la misma fuerza. Cuando cambias tu voz interna, no cambias mágicamente la vida, cambias la forma en que la habitas. Y desde esa nueva forma de estar, los mismos eventos pesan menos, se procesan mejor y dejan menos huella. Porque al final, no siempre puedes elegir lo que te ocurre, pero sí puedes aprender a elegir cómo te hablas mientras ocurre. Y en esa elección silenciosa empieza una transformación profunda que devuelve algo esencial, la sensación de estar de tu lado, incluso en medio de la dificultad. Capítulo 10. La constancia mental vence a la motivación pasajera. La motivación es inestable, caprichosa y muchas veces mentirosa. Y confiar en ella para cambiar tu mente suele ser la razón por la que tantos comienzos terminan en abandono. Esperar a tener ganas es una forma elegante de posponer, porque las ganas rara vez aparecen cuando más las necesitas. Lo incómodo es aceptar que el verdadero cambio no nace del entusiasmo, sino de la repetición silenciosa cuando no apetece. El cerebro no se transforma por picos emocionales, se transforma por hábito. Responde a lo que se repite, no a lo que se siente una vez con intensidad. La motivación puede darte un empujón inicial, pero no sostiene el proceso. Hoy está, mañana no. En cambio, la constancia mental construye algo mucho más sólido, una estructura interna que no depende del estado de ánimo del día. Por eso tantas personas se frustran. Empiezan con fuerza, con ilusión, y cuando esa energía baja, interpretan que algo falló. No falló nada, solo estaban usando una herramienta inadecuada. La mente aprende por regularidad. No le importa si hoy te sientes inspirado o cansado. Si repites una práctica de forma sostenida, aunque sea breve, el cerebro la registra como importante, la incorpora, la vuelve automática. Y cuando algo se vuelve automático, deja de requerir esfuerzo emocional. Ahí ocurre el verdadero cambio. No cuando te sientes motivado, sino cuando ya no necesitas estarlo. Muchas personas creen que primero deben sentir motivación para empezar, cuando en realidad es empezar lo que genera motivación con el tiempo. La acción precede al deseo, no al revés. Esperar a tener ganas es poner el carro delante del caballo. El cerebro responde a la señal de repetición. Cuando ve que algo ocurre todos los días, incluso sin emoción, lo interpreta como una prioridad y se adapta. La psicología ha estudiado este fenómeno con claridad. Roy Baumeister explicó en el año 2010 cómo la disciplina sostenida supera a la motivación en la formación de hábitos. La fuerza de voluntad
no se basa en sentir entusiasmo, sino en reducir la fricción y sostener el compromiso. El cerebro cambia cuando percibe coherencia, no cuando recibe impulsos aislados. Aquí aparece una verdad que duele al ego. La mayoría no abandona porque no puede, abandona porque espera sentirse diferente antes de actuar. Pero el cambio interno no funciona así. No te vuelves disciplinado porque te sientes disciplinado. Te sientes disciplinado porque actúas con disciplina incluso en días grises. La constancia mental es una decisión que se renueva cada día, no un estado emocional que aparece por sorpresa. Desde mi propia experiencia, hubo una etapa en la que creía que si no tenía ganas, no tenía sentido intentarlo. Me decía que estaba siendo auténtico, pero en realidad estaba siendo inconsistente. Cuando entendí que podía practicar incluso sin ánimo, algo se liberó. Dejé de negociar conmigo mismo. No hacía grandes sesiones ni buscaba sentirme especial. Solo cumplía con lo mínimo una y otra vez. Y con el tiempo, esa repetición tranquila construyó una estabilidad que la motivación nunca me dio. Definir un momento fijo para la práctica mental es una forma de respeto propio, no para hacerlo perfecto, sino para hacerlo posible, incluso en días difíciles, incluso cuando la mente protesta. La práctica breve cuenta. La regularidad pesa más que la duración. El cerebro no necesita heroísmo, necesita señales claras y repetidas. Hay días en los que no sentirás nada especial, ninguna claridad, ninguna emoción elevada. Esos días son los más valiosos, porque entrenas sin recompensa inmediata. Y eso enseña al cerebro algo profundo, que no todo depende del estado emocional, que hay un compromiso más allá del ánimo. Ese aprendizaje se traduce en autodisciplina interna, una sensación de sostén que no fluctúa tanto. ¿Te has preguntado cuántas veces dejaste algo porque ya no te motivaba? ¿Cuántas transformaciones posibles se quedaron a mitad de camino por esperar el momento perfecto? El momento perfecto rara vez llega. Lo que llega es el hábito cuando decides sostenerlo. Con el tiempo, empiezas a notar cambios estables. Tu mente se vuelve más confiable. No porque siempre esté animada, sino porque responde cuando la llamas. Aparece una confianza distinta, más silenciosa. La de saber que puedes contar contigo incluso en días sin ganas. La mente se transforma cuando la entrenas incluso cuando no apetece. Cuando dejas de depender del impulso y empiezas a construir desde la constancia. Porque la motivación es pasajera, pero la repetición consciente crea una base firme. Y sobre esa base, sin prisa y sin espectáculo, se levanta una transformación real que no se derrumba con el primer cambio de ánimo. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. No fue casualidad. Llegar al final de este video ya es una señal clara de compromiso contigo mismo. Mucha gente empieza, pocos sostienen. Tú sí lo hiciste. Felicítate por eso, aunque sea en silencio. Ese gesto interno importa más de lo que crees. Ahora quiero que refuerces este proceso. Ve a los comentarios y vuelve a escribir esta frase. Cambio mi cerebro con afirmaciones positivas, paso a paso. Hazlo como un cierre consciente, como una forma de autocelebrarte y de decirte, voy por buen camino. Cada vez que escribes, refuerzas. Cada vez que refuerzas, entrenas. Y cada vez que entrenas, cambias. Si este contenido te ayudó, dale like. No solo apoyas el canal, también le envías a tu mente una señal clara de coherencia. Esto es importante para mí. Y suscríbete para seguir profundizando en este entrenamiento mental. Lo que viene está pensado para personas que no buscan motivación momentánea, sino transformación real. Sigue, confía, estás haciendo el trabajo interno que muchos postergan. Y eso, sin duda, ya te coloca varios pasos adelante.